Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los no explicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos, las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las abstraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán. Las ignoradas, las invadidas, las iletradas, las inhibidas, las incendiadas, las impedidas, las infectadas, las influidas, las desechadas, desinstruidas, despilfarradas y decaídas, desenraizadas y descosidas, desesperadas y desnutridas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán. Algo dirán, 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 algo dirán. Me gusta. Viene aquí de abogado, porque me ayuda mucho. Muchas cosas. Me arregla mis papeles, me ayuda a arreglar papeles de juicio de todos. Y tampoco, y también me ayuda a arreglar papeles de mi hijo. Gracias a Dios, gracias a la abogado, mi hijo nacionalidad ya ha salido ahora y tampoco yo ya aprendí muchas cosas porque mi talleres de mujer, yo también participamos. Gracias a Dios, yo ya aprendí muchas cosas. Aprender para leer, hablar mejor poquito y tampoco hacer lectura de colegio con niños y con el abuelito. Gracias al abogado para todos y gracias a Pilar también. ¿Tiene algo para hacer? En el colegio ocupo mucho para aprender cosas, por eso tengo que estudiar mucho. Tengo que aprender cosas para ser listo. Pues si no soy listo, no voy a tener más dinero. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Pues me gusta venir aquí a Taladí porque vine con una señora que por desgracia no está, se llama Sisa, y vine, comemos una vez al mes. Y gracias a Casolá venimos una vez y comemos y Pilar me manda los recados, a la fruta, a la frutería, a comprar el pan y en fin, a todo lo que me manda estoy dispuesto a hacerlo. Y por eso, pues, ya te digo, una vez venimos al mes a comer sobre todo a comer. Y que hace buena comida, hay buena comida. Y hablamos también. Hablamos, sobre todo la que ordena es una que se llama Pilar, que es una buena chica. No tengo más que decir. Tendría más que decir, pero ahora mismo en la memoria no me viene. Gracias
Gracias a Teuladí y gracias también a Casolá. Muchas gracias, Muchas Paulino. gracias. Nosotras somos Teuladí. Nosotras somos Pues bueno, yo pienso que tendría que haber más centros como el nuestro que hay de mujeres, porque me gusta, me llevo muy bien con mis compañeras, aprendo muchas cosas, con la abuelía, con nuestros pequeños, y que me gusta mucho. Para nosotros el grupo de mujeres de Teuladí es importante mantener el taller y sería importante que hubieran más asociaciones como estas, porque no podemos dejar ni abandonar a nuestros mayores ni a nuestros pequeños, porque ellos nos enseñan y aprendemos mucho de ellos y ellos aprenden de nosotros. ¿Alguna quiere decir algo más? Y que es muy bonito de compartir con las personas mayores, los niños y nosotras, y que lo reconozcan el barrio, que es nuestro barrio, y que los tengan más vistas y más, que en fin, que valemos un montón. Es importante que estos cursos sigan adelante y se sigan financiando, porque es muy básico que estemos integrarnos todas nosotras con ancianos, con niños. Es una cosa que es importante para que esos niños aprendan cosas con nosotros y nosotras aprender tanto con ellos como ellos con nosotros. En fin, que sigan habiendo cosas así, tan bonitas, Que da vida, da vida. Nosotras también somos Teuladí. Pues a mí me parece muy bien que aquí haya más asociaciones como nosotras, el grupo de mujeres de Teuladí, que no me sale. Y pues nos relacionamos muy bien, hacemos muchas actividades, trabajamos con la abuelía, con los niños y tenemos una comunicación muy buena entre nosotras y nos llevamos muy bien. Para nosotros el grupo del taller de accesibilidad es importante mantener el taller. Sería muy importante que hubieran más asociaciones de estas, porque no podemos dejar a nuestra abuelía, que son nuestros mayores, ni a nuestros peques, que son nuestros pequeños, donde nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Nosotros somos Teuladí. Ahora. Queremos que haya cosas importantes para que estén nuestros hijos, porque por suerte, por desgracia, mi hijo está aquí dentro. Y yo lo que quiero es que hayan asociaciones como Teuladí, para que ayuden a mi hijo y a todos los que están aquí dentro. Y porque necesitan muchísima ayuda. Que tengan abogados, que tengan de todo lo que necesiten. Y para los familiares que no tenemos dinero para poder venir, que haya un transporte, pero para todo el mundo, y que para que los ayuden bien ayudados, porque yo creo que son unos chavales majos que por desgracia están aquí, y es una lástima que no los puedan ayudar. Mejor ayudaos. Los hijos están aquí solos y entonces hace falta que haya personas como estas personas que le ayuden, lo mismo una abogada, que las madres, las personas de los centros sociales, que vengan y los vean a ellos, y la ayuden. Igual que nosotros podemos venir y por no tener vehículo no podemos venir a verlos y pasamos semanas y semanas sin verlos. Así que le agradecería de que vengan y nos traigan. Así que por eso digo que ojalá y tengan suerte ellos y nosotros. Que nos hacen tratos muy agradables, estamos muy a gusto con ellas, son muy trabajadoras, se hacen cosas preciosas y si no, a la vista está. ¿Qué es eso que hay ahí detrás de ti? Un toro es. No. Bueno, el toro está aquí. Un Guernica. Un Guernica. Un Guernica. ¿Y qué es lo que hemos hecho con el Guernica junto con las mujeres de Teuladí?
Pues no sé. ¿No? ¿No sabes lo que hemos hecho? Trabajar. Entonces sí lo trabajar sabes. mucho. Y hemos estado muy a gusto trabajando porque era para esto, para el Nica. ¿Qué más tengo que decir? Vale. ¿Y qué nos aporta las mujeres de Teuladi cuando vienen o cuando vamos con ellas a las tertulias? Se portan muy bien con nosotras. Tienen muchos detalles sobre nosotras. Enseguida están al tanto. ¿Verdad? Muy bien. ¿Crees que es importante para Pues la sí. sociedad que Pues existan sí, asociaciones? Para así? nosotras sí, muy importante. Porque nos llevan a donde les decís. Y van muy a gusto con nosotras. Muy bien. ¿Algo más? Ya. ¿Ya? ¿Qué quieres que diga más? Nada más. Lo que tú quieras, despedirte. Estamos muy a gusto con ellas. Yo estoy deseando que vengan. Porque es que hay algunas de ellas que te hablan con un cariño y una cosa. En vosotras y en lo que representáis. Gracias a Teuladi, me gusta lo visibles que estáis aquí. ¡Tres! ¡Viva Teuladi! ¡Viva Teuladi! ¡Viva Teuladi! Muy bien. Dilo tú. Gracias. Gracias por existir de los ¡Ale! ¡Ale! Viviendo muchos años. Ala, mira, y por todo lo que podáis hacer. ¿El todo qué? lo que podáis hacer. Gracias. Pues eso, yo no puedo casi nada hacer, pero... Bueno, pues vienen las chicas de Teuladi, que no lo sé decir bien, porque son unas chicas estupendas. Aprendemos de ellas aprenden de nosotras. Y yo estoy orgullosa de que vengan, porque son unas chicas, aprendemos cosas muy bonitas. Están en un sitio, y vienen a nosotros también. Y ellas vienen alegría con nosotros. Nos enseñan muchas cosas y nosotros le enseñamos a ellas. Lo mismo ahora que hemos tenido fiesta, han venido, hemos pintado, porque ella también nos ha ayudado a hacer, ¿cómo se llama ese de la pared? El Guernica. El Guernica, y lo hemos hecho precioso y todo el mundo ha tenido que hacer. Ha venido los alcaldes y ha venido los familiares y hemos estado orgullosos de todo. Y las chicas también han venido. Y ellas cantando y tocando la pandereta. Hemos estado orgullosas con ellas. Y el día que viene yo por lo menos estoy orgullosa. Me alegro que vengan. Muy bien. Lo mismo unas que otras. Y porque todos podemos tener una oportunidad y tener una ayuda y... ¡Ole, Teuladi! En el cole creemos en todos los alumnos, por eso nos gusta Teuladi, porque cree en todas las personas. Y porque le podrían dar, Teuladi le podría dar otra oportunidad a los presos. Me gusta venir al taller porque me lo paso bien, aprendo, enseño, mayores, jóvenes, no sé, nos reímos, lo pasamos bien, aprendemos cosas. Es interesante. Y me gusta venir aquí a la biblioteca a hacer las tertulias porque me siento como soy, buena con mis amigos, con los diarios del centro y con todos en general. Pues a mí me gusta venir aquí porque estoy deseando venir y porque encuentro cariño y nosotros le tenemos que dar cariño a las chicas y a los chicos y a todos. Me gusta venir aquí a la biblioteca porque puedo disfrutar con hablar y conocer a gente nueva. Teuladi no puede desaparecer porque con Teuladi hacemos muchos proyectos que no pueden acabar, porque es beneficioso tanto para pequeños, medianos y de tercera edad. Yo creo que Teuladi no debería desaparecer porque esto es bueno para la gente mayor y les ayuda también a que aprendan cosas y a mí me gusta. Luis. Yo vengo aquí porque me gusta hacer historia.
mejor mediodía que tengo, porque los mayores de tercera edad no han tenido colegio. La asociación de Teuladí es importante para el barrio porque cubre unas necesidades que no hay otro grupo que las cubra, que es el asesoramiento a la gente menos favorecida de aquí del barrio. Llevan funcionando alrededor del 1994 y su labor aquí en el barrio, bueno, fruto de ello es que en la actualidad la asociación está funcionando, tienen mucha gente en la que trabajar, llevan también el tema de presos y el tema también de los nanos, con talleres con los nanos y con con chicas de mujeres de presos y La presas. asociación Teuladí creo que es muy importante y es una suerte que funcione en el barrio 20 años ya. Hacen una labor muy importante y que en muy pocos sitios se da. Asisten y atienden a personas con problemas y con dificultades. Creo que hacen una labor muy buena, tanto en prisión como atendiendo los miércoles en la oficina, como en el taller de accesibilidad con las mujeres. Creo que vale la pena apostar por ellos y ser solidarios con este grupo. Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los no explicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos, las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las abstraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas.